La revolución es colectiva. La evolución es individual. Comprender estos parámetros fundamentales se torna esencial por estos tiempos, en los que reina la confusión y las opiniones inapelables. Quienes regresamos a nuestro tiempo pasado, lo hacemos en el afán de crear cambios personales, muchos de los cuales influyen directa o indirectamente en nuestro entorno. Ocasiona muchas dudas el traslado interdimensional, puesto que no se comprende totalmente qué significa vivir en un estado dimensional. Todo debe ser medido, pesado, evaluado y explicado. La curiosidad se reemplaza con estudios muy elaborados, pero no siempre simples de entender por el humano medio, ese que progresó al punto de ampliar sus recursos cognitivos, pero aún no posee elementos para entrar en el reino de lo invisible. Entonces, quedarse en el viejo recurso de la comodidad de lo conocido, se torna el salvavidas a utilizar en dicho naufragio mental. El cuerpo humano de tercera dimensión vibratoria cuenta con los elementos técnicos para superar los escollos del crecimiento, pero descubrir su existencia y finalidad muchas veces se logra en varias vidas. La impaciencia es uno de los tantos factores que empujan a errar el camino. Esas innatas potencialidades son elevadas cuando se toma plena conciencia de ellas. El espíritu, con su enorme capacidad de contener información clave y las formas de traerla a la realidad tangible, indica un camino seguro pero difícil de transitar por las amplias opciones de decisión que presenta. Y ese es un importante punto a tener en cuenta cuando de evolución personal se trata. Cuando el humano es educado por el conocido sistema, los programas dependen de un plan específico y de muy baja calidad espiritual. Se consideran predominantes los factores indicativos de crecimiento material y se impone la competitividad como recurso indispensable para arribar a lo que se considera como el progreso humano social. Se condiciona todo a la mente y su desarrollo, ignorando elementos esenciales como son los chakras activos y su influencia directa en el mecanismo vital integral. ¿Qué sucedería si descubriéramos que esos vectores energéticos son conectores interlazados en un mecanismo cuántico, el cual puede ser supervisado y analizado por un programa de control que regula los electrones de nuestro cuerpo físico? ¿Un cerebro cuántico? Pretender que esta supuesta teoría sea aceptada y comprendida es un verdadero desafío, pero es menester intentarlo. Partamos de lo esencial y básico. La informática clásica o computación clásica está muy por debajo en funcionalidad respecto al computador cuántico, el cual utiliza una especial combinación de unos y ceros, llamados qubits. A simple vista, parecería que el origen es similar, pero la diferencia sustancial consiste en que los bits de la computación clásica pueden estar en 1 o en 0, pero solo un estado a la vez, mientras que el qubits puede tener los dos estados simultáneamente. Este mecanismo hace factible la elaboración de nuevos algoritmos. Lo cierto es que algunos problemas casi imposibles de resolver pasan a ser totalmente resueltos por las computadoras cuánticas. Un problema a considerar, de difícil resolución, es el tamaño de los transistores. El mecanismo cuántico permite producir microchips cada vez más pequeños, lo cual se traduce en una mayor velocidad de proceso. El problema es que no se pueden hacer los chips infinitamente pequeños, ya que hay un límite tras el cual dejan de funcionar correctamente. Cuando se llega a la escala de nanómetros, los electrones escapan de los canales por donde deben circular. A esto se le denomina efecto túnel. Una partícula clásica, si se encuentra con un obstáculo, no puede atravesarlo y rebota. Pero con los electrones, que son partículas cuánticas y se comportan como ondas, existe la posibilidad de que una parte de ellos pueda atravesar las paredes si son lo suficientemente delgadas. De esta manera la señal puede pasar por canales donde no debería circular. Por ello, el chip deja de funcionar correctamente. Si un cuerpo clonal es controlado por un sistema cuántico, sus electrones pueden comportarse como ondas, lo que significa la posibilidad real de un ser con rasgos humanos atravesando una pared. Es importante aclarar que dichos electrones en función clonal son mucho más grandes en tamaño y su funcionalidad es profundamente más efectiva. ¿Y qué sucede si en lugar de ceros y unos, incrementamos el valor de los qubits de 0 a 9? Aunque suene a fantasía pura,
Dicho mecanismo permite la creación libre y sin límites en quinta dimensión vibratoria. El infinito de posibilidades está al alcance de las manos. Lo antedicho es una puerta abierta al conocimiento trascendental, pero quien esto escucha comprenderá que aún los tiempos tridimensionales no permiten una amplia aceptación en cuanto a fina comprensión. Sigamos. En la computación digital, un bit puede tomar solo uno de dos valores, 0 o 1. En cambio, en la computación cuántica, puede ser 0, 1 y puede ser 1 y 0 a la vez. Se trata de dos estados ortogonales de una partícula subatómica. Eso permite que se puedan realizar varias operaciones a la vez, según el número de qubits entrelazados. Ortogonal es un adjetivo que se emplea para nombrar a aquello que se encuentra en un ángulo de nonagésimo. Se trata de una noción que, en el caso de los espacios euclídeos, es equivalente al concepto de perpendicularidad. El número de qubits indica la cantidad de bits que pueden estar en superposición. Con los bits convencionales, si se tenía un registro de 3 bits, había 8 valores posibles y el registro solo podía tomar uno de esos valores. En cambio, si se tiene un vector de 3 qubits, la partícula puede tomar 8 valores distintos a la vez gracias a la superposición cuántica. Así, un vector de 3 qubits permitiría un total de 8 operaciones paralelas. Como cabe esperar, el número de operaciones es exponencial con respecto al número de qubits. Para hacerse una idea del gran avance, un computador cuántico de 30 qubits equivaldría a un procesador convencional de 10 teraflops, 10 billones de operaciones en coma flotante por segundo. Actualmente, la supercomputadora convencional SAMI tiene la capacidad de procesar 200 petaflops, 200.000 millones de operaciones por segundo. Teraflops es un término que se utiliza en informática para medir la potencia de cálculo de una CPU o GPU. La palabra teraflops se forma con el prefijo tera, que significa billón europeo o trillón americano, y el acrónimo FLOPS, Floating Point Operations per Second, que significa operaciones de coma flotante por segundo. Los qubits pueden ser manipulados, garantizando que se puedan realizar operaciones en paralelo o simultáneamente. A este principio se le conoce como paralelismo cuántico. Este permite que la capacidad de realizar operaciones en paralelo crezca de manera exponencial en relación con el número de qubits con los que puede operar el computador. Suponemos que la comprensión de lo antedicho dejará boquiabiertos a muchos, pero debemos intentar poner a disposición esta vital información, la que permite comprender, por ejemplo, cómo el cuerpo de Jesús atravesaba paredes o desaparecía de la vista de ocasionales testigos, incluidos, por supuesto, sus fieles seguidores, luego llamados apóstoles. Fenómenos jamás explicados científicamente, tan solo mencionados como misterios. Pero, sobre estos históricos temas volveremos en forma puntual en un próximo encuentro. Va mi saludo en la luz del conocimiento.